Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 13 de febrero para hablarles, bueno, de lo que será una semana bastante movida en materia política. En pocas horas se radicará la reforma a la salud. Hay movilizaciones planeadas a favor y en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y bueno, también se espera que la ley de sometimiento llegue en esta semana al Congreso. Por eso decimos que será una semana bastante movida. Y tenemos a dos invitados muy especiales para hablar sobre este tema, para ver qué pasará con este tema de las marchas. El representante Heráclito Landines del Pacto Histórico, ¿cómo está? Bienvenido a Semana. Hola, buenas tardes, un saludo especial a todos los que hoy ven este programa de Semana. Saludo especial al representante Cadavid y a Diego y a todos. Muchísimas gracias, representante. Y también del Centro Democrático Hernán Cadavid. Representante, bienvenido. Se está sobre la mesa, representante Landines, el tema de las marchas. Mañana convocadas por el gobierno y el miércoles por la oposición. ¿Cuál es la lectura que usted le da, representante? Porque hay quienes dicen en que se trata sencillamente de una medición de fuerzas entre los dos sectores. ¿Qué opina usted? Yo creo que es la expresión de la democracia en Colombia, que todas las manifestaciones políticas quieran salir a la calle a hablar, a discutir sobre lo que está pasando en el país. Y en tanto que las y los colombianos tengan más interés en conocer, en escuchar, en debatir sobre las propuestas, creo que es más sano para la democracia y más sano para los colombianos. Todos los 50 millones de colombianos y colombianas deberíamos conocer cuáles van a ser las reformas que se van a radicar al Congreso, las que se van a discutir, y asimismo cuáles son los alcances de esas reformas en lo que tiene que ver con desarrollar el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y hacer grandes cambios por los cuales el país votó, por los cuales el país apoyó al presidente Gustavo Petro. Entonces creo que es muy importante esa expresión legítima de la democracia, que quienes no estén de acuerdo, que quienes están de acuerdo salgan y se manifiesten públicamente, pero sobre todo que conozcan los proyectos, que conozcan las reformas, y a partir de ahí exista más conocimiento, exista más convencimiento sobre el futuro de las reformas y el bienestar que le van a generar a los colombianos. Representante Cadavid, ¿cuál es la lectura que usted tiene sobre estas jornadas que van a haber, como ya anunciamos, este 14 y 15 de febrero? Bueno, Diego, varios comentarios muy preocupantes. Primero, hay que decir que la expresión ciudadana de la oposición política y ciudadana del país había manifestado movilizarse el día 14 de febrero y en un acto completamente antidemocrático y además de sumo riesgo para generar violencia, el presidente de la República responde a esa convocatoria citando a su gente también para ese mismo día. Eso me parece restrictivo de los derechos de la oposición, riesgoso democráticamente, desafiante, además de innecesario, absolutamente innecesario, un gesto provocador por parte del gobierno nacional, habiendo tantos días para también movilizar a su gente, si eso es lo que ellos creen que es como se gobierna, no hacerlo el mismo día que la oposición lo había manifestado. ¿Qué estuvieran diciendo? Donde hubiera sido Iván Duque el que dijera que iba a sacar una movilización el mismo día que ellos convocaran a las calles. Demasiado, como compañeros de la Comisión Primera, dice, sí, los colombianos deberían conocer las reformas, pues eso es lo que estamos pidiendo hace meses, pero ahora lo que tenemos es un llamado a las calles y no conocemos un solo artículo de lo que pretende. Representante, ¿es cierto lo que dice Hernán Cadavid en que se intentó poner la misma fecha para contrarrestar a la oposición y esto tal vez hubiera generado violencia en las calles? Creo que lo importante es saber que van a haber dos marchas. Una que va a manifestar su apoyo al gobierno nacional, que va a manifestar su apoyo a las propuestas de cambio, y esa es la manifestación que se convocó para mañana por los diferentes grupos sociales, sectores políticos que han acompañado y que hemos acompañado al presidente Gustavo Petro. Y la otra marcha, que es la marcha de la oposición, que será el miércoles. Interesante es que se van a hacer en días diferentes. Obviamente, si hacemos la marcha el mismo día, pues se hubiesen podido presentar enfrentamientos entre los manifestantes, pero eso no va a pasar. Lo importante es que cada expresión de la democracia, quienes apoyan al gobierno y quienes no la apoyan, puedan salir a manifestarse públicamente sobre temas de país. ¿Cuáles son los temas de país? Las reformas que se van a presentar al Congreso, que hoy se radica la de salud, la laboral
y la pensional. Creo que es muy importante eso, que los colombianos salgan, se manifiesten en términos de democracia y en términos de transparencia sobre la mesa sus posiciones a favor o en contra de lo que está presentando el gobierno. Sí, representante, de todas maneras, hay quienes dicen que el propio gobierno esté convocando una marcha, pues es por lo menos decir algo insólito. No es habitual que un gobierno prepare unas movilizaciones para que respalden sus propuestas. ¿Usted lo ve así? Digamos, una característica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno, que, por ejemplo, para construir el Plan Nacional de Desarrollo se hicieron diálogos regionales vinculantes. En diferentes sectores del país, cerca de 250.000 personas se acercaron a conocer, a proponer ideas que fueran llevadas al Plan Nacional de Desarrollo, es decir, una participación pública, abierta, democrática, y en ese mismo sentido, invitar a los colombianos a que se manifiesten mañana es el ejercicio mismo de la democracia. Es decirle a los colombianos, desde el gobierno nacional, desde el pacto histórico, el poder reside en los colombianos. El poder reside claro, en el pueblo. Esto quiere decir, representante, que sencillamente las movilizaciones de mañana son para socializar las reformas del gobierno, no hay nada más allí. Debe ser, obviamente, para socializar y mostrarle algo a la gente, a los colombianos, estas son las reformas, estas fueron las reformas por las cuales ustedes me acompañaron, por las cuales ganó el presidente Gustavo Petro con una mayoría importante y que se van a tramitar en el Congreso. Esa es la democracia directa, es la democracia participativa. En segundo lugar, la democracia representativa, que está en cabeza del presidente y del Congreso de la República, dará el siguiente paso, que es debatir las reformas, debatir las propuestas, mejorarlas y aprobarlas en una ley de la República, Plan Nacional de Desarrollo y reforma del sistema de salud, laboral o pensional. ¿Qué opina usted de que van a salir a protestar en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro? De las políticas, han pasado 7 meses de su gobierno y ya van a salir a protestar. Todas las manifestaciones públicas de los colombianos son legítimas y hace parte del ejercicio democrático. Pero el punto central es por qué salen a manifestarse y en contra de qué. Yo no veo hoy cuál es la manifestación ni el objetivo central de la manifestación de parte de la oposición. Algunos hablan que en contra del gobierno, en contra de las propuestas del presidente, pero no veo un objetivo claro de la oposición para salir a marchar mañana. Si nos dicen, bueno, ¿cuáles son los logros del presidente Gustavo Petro en este corto tiempo? Han habido muchos logros. Un cambio en la forma de gobernar, un cambio en la forma de percibir la relación gobernante-gobernados, es decir, cómo se relaciona el presidente con los colombianos y con las colombianas, cómo el presidente ha estado en las regiones, cómo se aprobó una reforma tributaria que va a servir muchísimo para hacer las grandes transformaciones desde el gobierno nacional. Cómo aprobamos, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que estaba engavetado por el anterior gobierno y que no se movió un centímetro en el Congreso, sino hasta que llegó este nuevo Congreso con esta nueva coalición de gobierno. Entonces creo que es importante que los colombianos se manifiesten públicamente, pero la responsabilidad política es decirle a los colombianos por qué deben salir a marchar. Hoy no lo tengo claro, no sé, el representante Cadavino nos pudiera aclarar por qué salen pasado mañana a protestar contra el gobierno. No lo tengo claro y lo importante es que los colombianos sepan, los que simpatizan con esa orilla democrática, por qué están protestando, que no lo sabemos hoy. Pero ¿no cree usted, representante Heráclito, que tanta incertidumbre que se generó, por ejemplo, con la reforma a la salud, fue la que llevó a que estuviera ocurriendo todo esto, que se convocaran las marchas? Porque, a decir verdad, se generó una incertidumbre que se iban a acabar las EPS, que se iba a destrozar el sistema de salud, y realmente, bueno, lo que ha dicho el gobierno es que no va a ocurrir eso, y ya hoy se va a conocer el articulado. Entonces, ¿realmente valió la pena haber generado esta incertidumbre tan grande? Yo creo que hay que ver cuál es la incertidumbre y sobre cuáles temas. En primer lugar, el gobierno siempre explicó cuál debería ser el enfoque en las reformas a la salud. Una salud preventiva, una salud donde los trabajadores del sector salud tuvieran el trato que se merecen, una reforma a la salud para centrar al colombiano, a las personas en el centro y no una intermediación financiera. Esos fueron los principios que expuso siempre el gobierno nacional, desde el presidente Gustavo Petro y la ministra Corcho. Entonces, a partir de hoy, vamos todos los colombianos a conocer el contenido mismo del articulado, pero el enfoque de la reforma ya los tenemos. Es decir, una reforma que debe buscar la atención oportuna de los colombianos,
que debe garantizarle a los colombianos la salud como un derecho a la vida, que es el derecho a la vida, y el derecho a la salud debe garantizarse. Y esa reforma a la salud está centrada en el derecho a la vida de los colombianos. Pues creo que no hubo incertidumbre. Tal vez algunos miembros de la oposición izaron esta bandera de la incertidumbre, pero nunca ha habido incertidumbre, en tanto que desde el gobierno siempre ha habido claridad con respecto a cuál es la reforma a la salud que nosotros queremos, que quieren los colombianos. Digamos, los colombianos que sufrieron en alguna época el paso de la muerte, pues quieren que se defienda la vida. Y esta reforma de la salud va encaminada a defender el derecho a la vida de los colombianos. El derecho a la salud se lo garantiza. Representante Cadavid, el representante Heráclito decía que bueno, que en este momento no entiende cuáles son los motivos para salir a protestar en contra del gobierno del presidente Petro. Lleva tan solo 7 meses en la Casa de Nariño, de tal suerte que quiero preguntarle a usted, además de la reforma a la salud, ¿cuáles son los otros motivos por los que la oposición va a salir a marchar? Diego, todos los sectores tienen algún grado de motivación. Los sectores productivos agregados al sector minero energético no pueden tener más incertidumbre. Las pruebas son suficientes. La salida del presidente de Ecopetrol, que era uno de los pocos funcionarios que daba certeza. Lo que ha sucedido en materia de orden público con el aumento de crímenes de líderes sociales durante el gobierno Petro. Están las cifras. La fuente principal de consulta es Indepaz, que es una ONG agregada a la izquierda, no a ningún sector cercano a nosotros. Lo que pasa en materia de orden público en el oriente antioqueño, que se había recuperado con mucho esfuerzo, y hoy hay pueblos, escúchenme representante, y todos confinados, como Nariño y Argelia, y no hay una sola presencia del ministro. Lo que está pasando con el costo de vida de los colombianos, en una reforma tributaria que mucho dijimos no era necesaria en este momento, y ahorita entonces resulta que los ciudadanos no pueden tener derecho a manifestarse por el costo de vida alto. Por supuesto que tienen derecho a manifestarse, y como ese muchos otros elementos. ¿Cómo puede ser que tengamos una ministra de Salud diciéndonos durante la campaña en los primeros 5 meses que hay que acabar la CPS, y hace unas pocas horas o noches nos dicen que entonces ya no? ¿Cuál es la visión que tienen sobre el modelo de país que necesitan? Esta incertidumbre lleva a la ciudadanía espontánea a las calles a decirles: gobierno, aprendan a gobernar, den certeza, pero acaben y quítense ese chip de la cabeza de que lo único que pueden hacer es agitar las calles. No han entendido que llegaron al gobierno, lo lograron, después discutimos cómo, pero tomen decisiones sobre el país y no aceleren una incertidumbre como la que han causado. Sí. Representante Heráclito, ¿qué opina usted sobre lo que acaba de decir el doctor Cadavid? El doctor Cadavid hace un panorama de lo que le dejó al país el gobierno del expresidente Duque. Un tema de violación de derechos humanos constante, un tema de en algunas zonas del país de muerte de líderes sociales. En ese mismo sentido, un problema inflacionario muy importante en este país, una inflación casi que galopante desde el año pasado, antes de que llegara al gobierno el presidente Gustavo Petro. Es decir, eso no es nuevo. El presidente Gustavo Petro no comenzó con el país, ni el país comenzó con Petro. Es un proceso acumulado. Y lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro es pensando en el país y actuando de acuerdo como lo eligieron los colombianos, pero pensando en el país del futuro que estamos construyendo. Un país donde la salud sea un derecho de los colombianos, donde la pensión sea un derecho de todos los colombianos. Las condiciones laborales, tanto para el empleador como para el trabajador, sean dignas, y en ese mismo sentido se genere empresa, pero al mismo tiempo crezcan el bienestar de los trabajadores. Creo que ese es el enfoque del presidente Gustavo Petro, y no podemos decirle que por culpa del presidente tenemos una inflación alta, tenemos un desempleo, que por culpa del presidente están asesinando líderes sociales en todo el país. Lo que tenemos que pensar es cómo estamos construyendo las herramientas hoy para mejorar y cambiar ese país. La apuesta de paz total del gobierno nacional es una paz total para los colombianos de ahora y para el futuro, de un conflicto que lleva más de 70 años. Entonces creo que las apuestas del presidente son apuestas hacia el futuro, apuestas para mejorar la vida de todos los colombianos, no solamente de los 11,5 millones que votaron por el presidente Gustavo Petro, sino para todos los colombianos. Y decir que por esas condiciones socioeconómicas salimos a protestar, yo creo que es ver el acumulado que viene de gobiernos anteriores. No comenzó la tragedia nacional con el presidente Gustavo Petro, son acumulados históricos, y el gobierno con sus propuestas y con el Congreso estamos encaminados a solucionar esos déficits históricos en atención, en salud, en educación, en paz total para los colombianos.
Representante Heráclito, de todas maneras nombra usted la paz total. ¿No le parece que está un poco enredada? Realmente ese es otro asunto que ha generado mucha incertidumbre. ¿Cuál va a ser el tratamiento para las disidencias, para las bandas criminales? A tal punto está el enredo que incluso el mayor crítico de la paz total, irónicamente, se está convirtiendo Antonio García, el jefe del ELN. Sí, esta es una negociación que no es fácil para el gobierno nacional, que no es fácil para todos los sectores sociales del país, porque venimos de una guerra de más de 70 años, con un grupo alzado en armas como es el ELN desde 1966, y que en la negociación no es fácil, y ellos están alzados en armas, pero además hay otros grupos armados, que son organizaciones armadas en todo el país. El presidente quiere hacer la paz total también con ellos, por eso el proyecto de ley de sometimiento que debe radicar en estos días el gobierno nacional, es decir, cuál va a ser el tratamiento con estos grupos que no son insurgentes, con estos grupos que son organizaciones armadas y que tienen de alguna manera cierto dominio territorial y que el Estado no puede permitir eso. Entonces tienen que someterse al Estado, tienen que negociar con el Estado para someterse. Pero por el otro lado, los grupos insurgentes tienen que haber una negociación política, y esa negociación política se hace con ellos, con estos grupos armados. Negociación que no es fácil, negociación que no va a ser fácil, y por tanto hasta ahora ningún gobierno ha avanzado en esa negociación. El presidente Santos estuvo a punto de hacer un acuerdo de paz con el ELN, sin embargo no se alcanzó, no alcanzó el tiempo, pero consideramos que con el presidente Gustavo Petro esa negociación sí se va a dar. No va a ser fácil, va a ser tortuosa, pero hay que hacerla porque los colombianos no podemos vivir en una guerra perpetua, los colombianos no podemos heredarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, un país como el que tenemos nosotros, con muertes, con violencias y muertes de todos lados, colombianos, soldados o colombianos que se alzaron en armas, o población civil. Creo que tenemos que superar eso, y la apuesta de paz total es eso, con todos los actores generadores de violencia, hacer los acuerdos necesarios, o acuerdos políticos, o sometimiento a la justicia por organizaciones armadas ilegales. Pero si usted me permite, los enunciados que presentó el representante Heráclito, si usted se da cuenta, lo que sucede es una repetición de eslogan de campaña, que 70 años, que la pobreza acumulada, todas esas cosas que pueden llegar a ser ciertas, pero insisto en que no han sabido entender que son gobierno nacional, no reaccionan, siguen modo campaña, y eso es bastante lesivo para el país. Ha hecho manifestaciones sobre las imprecisiones del gobierno nacional en materia del ELN, decretaron un cese bilateral sin consultarlo. Representante, entonces, el representante Cadavid plantea que todavía siguen en campaña. ¿Es así? Digamos, ¿ustedes sienten en el pacto histórico que haber llegado a gobernar ha sido complejo y todavía siguen en una campaña? No, el presidente Gustavo Petro está ejerciendo su presidencia de forma participativa con todos los partidos de la coalición de gobierno, está en las regiones, está con la gente en la calle. Creo que es un gobierno bastante participativo, bastante incluyente. Creo que eso es muy importante porque es una nueva forma de gobernar y que para muchos no les gusta, pero que el presidente esté en la calle, que esté en las regiones, es muy importante porque es toda Colombia la que tiene que sentir que hay un presidente, que hay un jefe de Estado que está ejerciendo. Y en segundo lugar, obviamente los gobiernos no son fáciles, y menos en un país tan complejo como es Colombia y tan diverso. Pero creo que el presidente ha sido muy transparente en dos cosas. Uno, cuáles fueron las propuestas que le hizo a los colombianos, y dos, cuáles son las propuestas que se están desarrollando, que son las mismas propuestas. No nos estamos inventando nada nuevo. El presidente Gustavo Petro no está sacando nada debajo de la manga, sino ha sido muy transparente en lo que tiene que ver con llevar las propuestas al Congreso, con debatir las propuestas con la gente, con los colombianos. Creo que eso es muy importante. Para algunos decir que tenemos una situación difícil, como es el conflicto armado en Colombia, que tenemos que superarlo, es decir, es continuar en campaña, es reconocer, por el contrario, que hay un conflicto y que el conflicto hay que solucionarlo. Igual que en campaña el conflicto estaba y hoy está. Y por eso la paz total significa reconocer ese conflicto y significa negociar con los actores que hacen parte de ese conflicto. Entonces, contrario a lo que dice el representante muy juicioso Hernán Cadavid, no es seguir en campaña, es ejercer el gobierno con lo que se propuso en campaña, que no es otra cosa. Todos los gobiernos, en todos los niveles,
administración nacional, departamental, municipal o distrital, tienen que cumplirle a sus electores con su programa de gobierno. Y eso está haciendo el señor presidente Gustavo Petro, que es cumplirle a los colombianos en la ejecución de su programa de gobierno, que fue programa por el cual votaron y el cual ganó, eligiéndolo presidente no de esos 11,5 millones de colombianos, sino de los 50 millones de colombianos que tiene este país. Claro, representante, mire, también hay quienes dicen que el presidente Gustavo Petro sencillamente quiere volver a su estrategia del balcón que le funcionó en la alcaldía de Bogotá para tener la conexión con la ciudadanía. ¿Esto es cierto? No, el presidente lo que está ejerciendo es una presidencia participativa, pluralista, y convocar a los colombianos a salir a manifestarse es ejercer, como lo dije al comienzo, ejercer la soberanía popular, es la democracia directa, el poder que reside en el pueblo, en los colombianos. Si nosotros logramos hacer que en cada municipio de este país el alcalde trabajara así con los colombianos, tendríamos un país más transparente, con menos riesgos de corrupción. Si cada alcalde, cada gobernador invita y convoca a sus ciudadanos para mostrarle cuáles son sus propuestas, qué se está haciendo y qué se ha avanzado, estaremos avanzando en rendición de cuentas, pero en gobernar bajo la premisa de que el poder reside en el pueblo, es decir, la democracia directa y la soberanía popular, Diego. Bueno, pues representante Heráclito Landines, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. ¿Le parece si volvemos a hablar el miércoles nuevamente, esperando a ver qué ocurre mañana? Y por supuesto el 15 de febrero y hablamos. Va a ser una semana bastante movida. Con todo el gusto, Diego, muchas gracias. Y lástima que el representante de Cadavid tuvo problemas de internet. Yo tengo internet de una empresa pública que funciona muy bien, que es la ETV. Esperemos que mejore sus condiciones de internet. Muchas gracias y gracias a todos los que hoy nos ven en Semana. Representante Landines, que esté muy bien, y a ustedes gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en todas nuestras redes sociales. Ingresen por favor a www.semana.com para que encuentren todas las noticias de Colombia y el mundo. Que tengan buen día.